Cachún Cachún Rara fue la comedia estudiantil que marcó la televisión mexicana en los primeros años de los 80. La prepa, donde cada episodio convertía los líos típicos de la adolescencia en historias ligeras con cierre positivo. El proyecto nació cuando Luis de Llano Macedo quiso llevar a la pantalla una versión televisiva de Vaselina. Víctor Hugo O'Farrill y Marta Zabaleta vieron la oportunidad de foguear a los primeros egresados del CEA. Así que organizaron audiciones masivas en Televisa, a las que acudieron decenas de jóvenes actores. El plan cambió de época, y, en lugar de rock and roll de los 50, se apostó por una preparatoria contemporánea con una autoridad inolvidable. La profesora Bonilla, apodada Godzilla, interpretada por Zabaleta. Desde 1981, el público empezó a identificarse con sus personajes, y el fenómeno creció al teatro con el show de los cachunes, en el San Rafael y en los televiteatros, giró por toda la República y dio el salto al cine con la película Cachún Cachún Rara, una loca loca preparatoria. Hacia mediados de la década, el formato entró en fase crítica y el programa se despidió en 1987. Tras su final, muchos integrantes emprendieron carreras individuales con distinta fortuna. Para varios, fue difícil sacudirse el encasillamiento. La serie también se exportó y tuvo emisión en Colombia. Pero, ¿qué fue de los personajes principales? Alma Delfina interpretó a Bárbara Babi Bejarano, una de las alumnas emblemáticas del salón. Tras su etapa en el programa, dio el salto a protagónicos y papeles estelares en telenovelas, por lo que se enfocó en su carrera fuera del elenco. Nacida en Camargo, Chihuahua, es actriz de cine, teatro y televisión. Inició en la pantalla con Mundo de Juguete y consolidó su nombre con títulos como Colorina, Guadalupe y Marionetas. Más tarde trabajó en producciones internacionales como El Talismán, Days of Our Lives y Betty la Fea en Nueva York. Estuvo casada con el actor Jaime Garza. Su trayectoria abarca décadas y distintos mercados hispanos, manteniéndose activa entre México y Estados Unidos. Rosita Pelayo interpretó a Rosita, una de las alumnas del salón, chispeante, ocurrente y con la risa inconfundible que la volvió muy querida por el público. Dejó el programa cuando el proyecto entró en su etapa final y para enfocarse en nuevas oportunidades en teatro y televisión. A lo largo de los años, habló abiertamente de los retos de salud que enfrentó, en especial artritis reumatoide, que limitó su movilidad, y, más recientemente, una batalla contra el cáncer. Falleció en 2023, dejando el recuerdo de una intérprete carismática, de risa contagiosa y gran cercanía con el público. Jaime Garza interpretó a El Pelos, era el porrista y el reventado del salón. Su participación fue breve. Dejó el proyecto al inicio y la energía del porrista pasó a Chicho, Fernando Arau. Jaime tuvo una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, formado en el ámbito teatral universitario. Saltó a la popularidad en telenovelas y series de gran audiencia, y alternó con películas de autor y comerciales. Es hermano de la actriz Ana Silvia Garza y tío de Mariana Garza. En su vida personal, tuvo una relación sentimental con Viridiana Alatriste y se casó con Rosita Pelayo y Alma Delfina. Con los años enfrentó problemas de salud que incluyeron la amputación de una pierna por complicaciones médicas. Falleció en 2021. Viridiana Antonia Alatriste Pinal interpretó a Viri, una de las alumnas del salón. Su salida del programa fue abrupta y trágica, hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste. Trabajó en cine, teatro y televisión. Su muerte a los 19 años de edad ocurrió tras salir de una reunión. Al conducir por Avenida Toluca, antes Olivar de los Padres, perdió el control del auto y cayó a un barranco, hecho que conmocionó al medio artístico, en 1982. Su figura permanece como una promesa truncada de la actuación mexicana. Anabel Ferreira interpretó a Anabel, una de las alumnas del salón. Dejó el proyecto al encaminar su carrera hacia nuevos espacios de comedia y variedades, paso que la llevaría poco después a consolidarse con su propio programa, Anabel, que la catapultó en México
y el público hispano de Estados Unidos. Luego, alternó etapas en TV Azteca y un regreso a Televisa, con apariciones en producciones como Soy tu dueña. Actualmente mantiene actividad entre México y Estados Unidos, vinculada a proyectos de televisión y teatro. Pedro Damián, nacido en Ciudad de México en 1952, interpretó al profesor Buenrostro en las primeras etapas del programa. Su participación fue breve, porque pronto dio el salto detrás de cámaras, orientándose a la dirección. Se volvió pieza clave del entretenimiento juvenil. Ayudó a impulsar Timbiriche y dirigió la sección infantil del CEA. Pasó a la dirección con Chispita y más tarde a la producción de algunas de las novelas más exitosas de Televisa. Adriana Lafan interpretó a Tina, alumna del salón, tras concluir su ciclo y enfocarse en telenovelas y cine. Inició en el largometraje Cuartelazo y se volvió rostro habitual de Televisa. Falleció el 1 de noviembre de 2023, a los 63 años, tras haber estado hospitalizada por complicaciones derivadas de neumonía. Paco del Toro interpretó a Paco, uno de los alumnos del salón. Su etapa en el programa fue temprana. Después, se enfocó en escribir y dirigir, camino que lo llevaría a una carrera prolífica como cineasta. Estudió en el Instituto de Arte Dramático Andrés Soler y cursó Economía en la UNAM. Se ha distinguido por abordar temas sociales desde una óptica cristiana evangélica, con títulos de amplia circulación como Cicatrices, ganadora de Diosas de Plata. Ángel Roldán interpretó a Rubí, una de las alumnas del salón. Dejó el programa a mediados de los 80. Tras su paso por Cachún, continuó en televisión con participaciones en telenovelas. Su trayectoria se concentra en papeles de reparto para comedia y melodrama en la pantalla chica. Alfredo Alegría interpretó a Lenguardo, alumno locuaz cuya forma de hablar, alargando palabras y enredando la lengua, nació de una improvisación en casting y se volvió su sello cómico dentro del salón. Actor y comediante mexicano de larga trayectoria en televisión, teatro y giras, Alegría consolidó un estilo basado en el juego verbal y la caricatura de tipos populares. Tras Cachún, continuó en programas de humor de sketches y participó en telenovelas y unitarios. Falleció en 2024. Lupita Sandoval encarnó a Petunia, la alumna simpática y de buen diente, un rol que la producción explotó como la gordita del salón. Con el tiempo, ella misma cuestionó ese cliché, pero convirtió al personaje en uno de los más queridos. Construyó una carrera amplia en televisión, teatro y cine. Tras Cachún, se volvió una comedianta de carácter muy solicitada en telenovelas y programas de humor, consolidándose como un rostro imprescindible de la pantalla mexicana. Fernando Arau encarnó a Chicho, el porrista alegre y carismático del salón. Tras la salida de El Pelos, heredó esa energía porril y se volvió uno de los motores cómicos del grupo. Dejó el programa cuando decidió dar el salto como protagonista y creador de sus propios proyectos, inclinándose a la conducción y a la comedia en solitario, consolidando su carrera de actor, comediante, guionista, productor y conductor mexicano, incluyendo etapas en matutinos de cadena hispana, y ha combinado la pantalla con stand-up, producción y conferencias. Con un humor físico y cercano, ha mantenido una carrera de varias décadas, moviéndose entre foro, escenario y proyectos propios. Rodolfo Rodríguez interpretó a Calixto, el estudiante aplicado y estudioso del salón. Además de actuar, participó en la parte creativa del proyecto y figura entre los guionistas de la película. Posteriormente se dedicó al teatro, logrando llegar a ser director de escena y a escribir 33 obras. Pero falleció el 6 de septiembre de 1994 a los 41 años por cáncer. Gerardo González interpretó a Porquirio, el compañero inseparable de Petunia. Bonachón, carismático y corazón enorme, emblema del gordito, querible del salón. Actor y director de teatro, también participó en algunas telenovelas como actor cómico. Socorro Bonilla interpretó a la señorita Valladares, primera bibliotecaria de la Prepa Cachún. Se incorporó cuando el programa ya llevaba algunos meses al aire.
actriz mexicana de sólida formación teatral. Ha desarrollado una larga carrera en televisión, cine y escena, destacando como actriz de carácter en papeles de gran presencia. Madres, maestras, villanas y mujeres de pueblo. A partir de Cachún, su rostro se volvió habitual en telenovelas y unitarios de gran audiencia, además de montajes teatrales y películas de corte comercial y de autor. Lili Garza interpretó a Lili, una de las alumnas del salón, presente durante buena parte de la etapa clásica del programa. Actriz y directora de escena, recibió el premio TV y Novelas por Mejor Dirección de Escena por A que no me dejas. Además, ha colaborado en formación de talentos infantiles. Ariane Pellicer encarnó a Niña La Punk, una alumna irreverente y carismática. Dejó el programa para evitar el encasillamiento y buscar retos distintos. Según testimonios del elenco, esa decisión provocó molestia en la producción y un periodo en que estuvo congelada, antes de retomar nuevos proyectos. Actriz mexicana de televisión, teatro y cine, surgida de la cantera juvenil de Televisa. Es hija de la fallecida primera actriz Pilar Pellicer. Continuó una trayectoria sostenida en telenovelas, cine y teatro, alternando comedia y drama, y construyendo personajes de carácter. Roberto Huicochea interpretó a Luis Paolo Huicho Huicochea, alumno carismático del salón. Formó parte del elenco desde los primeros años y hasta la etapa media. Con formación en psicología en la UNAM y talleres de actuación en el CEA. Complementó estudios en el Lee Strasberg Institute de Los Ángeles. Tras Cachún, trabajó en cine y, sobre todo, en televisión hispana de Estados Unidos. También se ha desempeñado como locutor, voz sobre, coach y director de casting. Alejandro Guse figuró entre los aspirantes que acudieron a las grandes audiciones del programa. Se puso tan nervioso que tartamudeó. Eso gustó, y los productores decidieron dejar esa característica a su personaje de Beto. Proveniente de la famosa dinastía Soler, pronto encaminó su carrera fuera del formato juvenil. Forjado entre talleres de actuación y tablas teatrales, trabajó en producciones televisivas y cinematográficas como actor de reparto, alternando comedia y drama. Su trayectoria se distingue por la versatilidad y por el peso del apellido dentro del medio, con incursiones constantes en cine, teatro y programas unitarios. José Pepe Flores interpretó a Jagger, el rockero del salón. Su personaje fue uno de los pocos que estuvo durante toda la serie, desde su inicio en 1981 hasta un año antes de su salida del aire en 1986. Falleció en 1997 a los 41 años, víctima de una cirrosis hepática. Entre las anécdotas del grupo, se recuerda cuando, a la salida de una presentación, a Jagger le robaron la cadena que le había regalado su madre. Su muerte prematura lo convirtió en uno de los nombres más añorados por los seguidores de la serie. Marta Zabaleta encarnó a la temible directora de la prepa, profesora Bonilla, apodada Godzilla, pieza clave del humor del programa. Además de actuar, fue formadora del elenco. Desde el CEA, ayudó a foguear a varias generaciones que poblaron la serie. Actriz, directora y maestra de teatro mexicana. Ha alternado escena y docencia durante décadas, dirigiendo y actuando en montajes, y desempeñando cargos académicos en la formación de actores. Sergio Acosta dio vida a Popochas, uno de los alumnos con vena cómica del salón. Tras Cachún, continuó una trayectoria constante en televisión, con apariciones en comedia y papeles de carácter en melodramas como Fuego en la Sangre, Dos Hogares, Amores Verdaderos y episodios de La Rosa de Guadalupe, y Como dice el dicho. Alicia Encinas interpretó a Miss Evergreen como la profesora de inglés del plantel, y fue de las pocas figuras que permanecieron toda la serie. Tras el cierre del programa, continuó en cine y telenovelas, y programas unitarios como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Manuel de la Rosa, actor y titiritero español avecindado en México, dio vida al profesor Redondón y se mantuvo en el elenco a lo largo de la serie. Formación y carrera en teatro de títeres, se trasladó a México a finales de los 70.
Trabajó en Canal 13 con Las aventuras de Juan Sin Miedo y colaboró en Siempre en Domingo con el segmento Las canciones de Juan Sin Miedo, además de su etapa en Televisa con Cachún. Mari Carmen Vela interpretó a la mamá de Baby. Es una actriz española nacionalizada mexicana. Durante toda su vida se ha dedicado a la actuación en México, donde se ha dado a conocer en películas y telenovelas. Desarrolló su carrera a finales de la llamada Época de Oro del cine mexicano. También fue actriz en telenovelas, teatro y programas unitarios. Alejandra Meyer. En la serie, apareció como la mamá de Calixto, dentro del grupo de adultos que orbitaban la prepa. Fue una actriz y comediante con extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Se volvió muy popular como Doña Cata en la comedia del Dr. Cándido Pérez, además de numerosos trabajos en telenovelas. Falleció en 2007 por complicaciones renales. Amparito Arosamena. En la serie, hizo apariciones como la mamá de Lenguardo. Fue una comediante y actriz entrañable de cine, teatro y televisión. Figura de la época de oro, y célebre por Doña Chole, en Los Beverly de Peralvillo. Falleció en 2009 a los 92 años de edad. Julio Lucena. Participó como el papá de Lenguardo. Su salida del programa se debió a su fallecimiento ese mismo periodo. Fue actor, cantante y uno de los grandes del doblaje en México. Entre muchos trabajos, puso voz a Don Gato en la famosa serie animada. Trabajó también en teatro, cine y televisión. Murió a causa de un paro cardíaco. Carmen Salinas interpretó a la mamá del profesor Villafuerte con su característica simpatía. Fue una de las actrices más populares de México por más de 6 décadas. Comediante, actriz de carácter y productora. Alternó cine, telenovelas y teatro, y alcanzó un hito como productora de la revista musical Aventurera, que reimpulsó el género de cabaret teatral en los 90. También fue diputada federal, conocida por su temple directo y por encarnar figuras maternas entrañables. Continuó activa casi hasta el final de su vida. Falleció en 2021, tras complicaciones de salud, dejando una trayectoria ampliamente reconocida por el público y el gremio. El actor, Carlos Mondet, en la serie, apareció como el papá de Calixto durante la etapa inicial. Fue una participación especial, tras la cual continuó en telenovelas y cine. Por eso, no se mantuvo como parte del elenco fijo. Actor chileno-mexicano, con amplia carrera en televisión, cine y teatro. Mantuvo una relación sentimental de 18 años con la actriz Irane Ori. Falleció en Ciudad de México en 2011, a consecuencia de anemia y problemas renales. Mario Besares apareció como el hermano de Calixto en la etapa temprana del programa. Después, orientó su carrera a la comedia y conducción, primero en Anabel, y más tarde, junto a Paco Stanley. Conductor y comediante nacido en Oaxaca, formado en danza y actuación, saltó a la fama masiva en los 90 con Pácatelas, y una tras otra, popularizó El Gallinazo. Tras la polémica por el asesinato de Stanley, fue absuelto y retomó su trayectoria en televisión. Años después, volvió a la primera línea mediática al ganar La Casa de los Famosos México. Marta Ofelia Galindo interpretaba a la mamá de Petunia. Marta fue uno de los personajes adultos que orbitaban la prepa. Actriz y comediante nacida en Mazatlán, con carrera desde la infancia en teatro, cine y televisión. María Luisa Alcalá interpretó a la mamá de Chicho. Nació en 1942 en Ciudad de México. Actriz y comediante muy popular por Malicha, en El Chavo del Ocho y sus participaciones en Dr. Cándido Pérez, Odisea Burbujas y numerosas telenovelas. Falleció en 2016 a los 73 años en Ciudad de México por infarto agudo de miocardio. Ligia Escalante interpretó al personaje de Susú. Trabajó en teatro, cine y televisión, con participaciones destacadas en La Pachanga, 1981, La Casa que Arde de Noche, 1985, y en televisión en Desde Gallola y Nocturninos. José de Mara interpretó al personaje de Tito. Nació en 1959 en Mexicali, Baja California. Fue actor y bailarín.
parte del elenco del programa entre 1983 y 1987, además de trabajar en teatro musical. Falleció en 1992, a los 33 años, en Mexicali. Adela Noriega interpretó a Adela y formó parte del programa entre 1984 y 1987. Nació en 1969 en Ciudad de México, actriz de telenovelas. Se sabe muy poco sobre su vida privada. Eugenio Derbez interpretó a Eugenio y permaneció en los últimos 3 años del programa. Nació en 1961 en Milpa Alta, Ciudad de México. Actor, comediante, productor y director que se consolidó con Al Derecho y Al Derbez y La Familia Peluche, además de incursionar en cine y doblaje en México y Estados Unidos. Daniela Castro interpretó a Debbie y estuvo en el programa entre 1984 y 1987. Nació en 1969 en Ciudad de México. Actriz de teatro, cine y televisión, que después del programa se consolidó como una de las figuras más sólidas de las telenovelas mexicanas, con títulos como Cadenas de Amargura, Cañaveral de Pasiones y Lo que la vida me robó. Luis Ernesto Cano interpretó a Narciso y permaneció en el elenco en la etapa de mediados de los años 80. Nació en 1962 en Ciudad de México. Actor que trabajó en televisión, teatro y cine, participando en proyectos y varias telenovelas de Televisa. Omar Fierro interpretó a Titán y estuvo en el programa entre 1984 y 1987. Nació en 1963 en Ciudad de México. Actor de cine, teatro y televisión, que después se convirtió en uno de los galanes de telenovela de los años 80 y 90 en títulos como Amor de Nadie, Morir para Vivir y Al Filo de la Muerte, además de incursionar como conductor. José Luis Cordero, y fue parte del elenco en la etapa de mediados de los años 80. Nació en 1962 en Ciudad de México. Actor de televisión, algunas telenovelas juveniles de la época, además de desempeñarse como conductor. Nailea Norbind, quien interpretó a Aida, estuvo en la segunda etapa del programa. Nació en 1970 en Ciudad de México. Actriz de cine, teatro y televisión que debutó en este programa, y más tarde se consolidó en telenovelas como Quinceañera, Amigas, y Rivales, y Rebelde, además de trabajar en teatro en proyectos independientes. Gloria Izaguirre interpretó a Reven. Nació en 1956 en Ciudad de México. Actriz que participó en cine, teatro y televisión, así como por su trabajo en telenovelas y programas unitarios. Ari Telch interpretó a David. Nació en 1962 en Ciudad de México. Actor de teatro, cine y televisión, que después se convirtió en protagonista de importantes telenovelas, además de destacar en teatro y como conferencista sobre salud mental. Ernesto Laguardia interpretó a Neto y participó en el programa entre 1982 y 1987. Nació en 1959 en Ciudad de México. Actor y conductor mexicano, con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro, reconocido por sus papeles en telenovelas, así como por su faceta como presentador en programas de entretenimiento. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Me encantaría saber cuál de los personajes fue tu favorito, así que déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte y compartir, y nos vemos muy pronto en el próximo video.